¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, de nuevo, campaña sucia rumbo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Se lo preguntamos a nuestro notable invitado, Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo, directamente desde Quito. Ramiro Rivadeneira, una cálida bienvenida al programa. Un gusto compartir este espacio, Jorge. Encantado de atender esta entrevista. El gusto es nuestro, Ramiro. Tú fuiste defensor del pueblo y el pueblo ecuatoriano en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Ahora estamos prácticamente a 3 semanas de la segunda vuelta. En esa primera vuelta repetía una frase y decía: en esta primera vuelta la cancha estuvo inclinada a favor de el candidato a presidente Daniel Noboa, y pese a que estuvo inclinada, no logró Noboa más que empatar los resultados con el 44% de los votos junto a su rival Luisa González. Como defensor del pueblo, ¿el pueblo va a enfrentarse nuevamente a una cancha inclinada en 3 semanas en esta segunda vuelta? En Ecuador hace mucho tiempo la cancha está inclinada, no solamente en tema de elecciones, sino en cualquier tema institucional. En Ecuador hay una institucionalidad, nos estamos refiriendo al Consejo Nacional Electoral, nos estamos refiriendo a los organismos de control, a la Corte Constitucional, inclusive en muchos fallos, a la función judicial, que muestra una cancha inclinada o favoritismo permanentemente a las decisiones que toma el gobierno de Noboa. Vamos a estar frente a una cancha inclinada en las próximas elecciones. Hay signos que nos dicen que esto ocurre así. Ahora mismo se han activado muchas instituciones pues para presentar al Partido de la Revolución Ciudadana, que es el partido de Luisa González, por la que Luisa González corre a la presidencia, para presentar al Partido de la Revolución Ciudadana como que ha cometido varias irregularidades. Pero esto lo hemos visto en el transcurso de los años, pasó en su momento cuando participó de candidato Guillermo Lasso. Guillermo Lasso fue el presidente que antecedió a Daniel Noboa, también de la derecha oligárquica, un banquero, y ahora pasa con Daniel Noboa, que también tiene un poder económico extraordinario en el país, en donde efectivamente todas las instituciones tienden y se vuelcan para favorecerlas en época de elecciones, mancillando los nombres o presentando pues acusaciones y denuncias que ya en el transcurso del tiempo se demostraron que fueron falsas, pero que al momento de las elecciones tienen un impacto negativo sobre la candidata específicamente de la Revolución Ciudadana. Acá estamos hablando de una primera vuelta en donde entonces este presidente candidato, no digo presidente candidato porque la Constitución exige que 90 días antes de la elección el presidente deje de ser presidente, pase la presidencia a la vicepresidenta para pasar a ser solamente candidato, cosa que no hizo. A dedo nombró a 2 vicepresidentas, ha marginado a la presidenta que debería estar haciendo, pero todo esto para decirte de que en realidad el gran temor aquí es, dado que critican y denuncian que este señor Noboa, que como tú decías muy bien, es el hijo del hombre más rico del Ecuador, no respeta las instituciones, no respeta nada, esa es la gran denuncia. Están realmente muy atemorizados que va a hacer lo posible y lo imposible por ganar. Y a pesar de eso, tú sabes, Ramiro, de que hasta ahora las encuestas dan como favorita a la candidata rival, a Luisa González. Ya a esta altura ha sacado de la manga contratar a mercenarios que pertenecen a una organización o pertenecía al fundador de una organización que, por ejemplo, mató a 17 civiles en Bagdad, que se llamaba en ese momento Blackwater, 17 civiles, hirió como a un centenar. Ahora nombró
otro nombre a la organización, pero este señor Eric Prince ya le ha dado servicios a este señor Noboa para traer mercenarios a poner orden. Aquí estamos hablando de que ha habido ya en los primeros 3 meses más de 1.100 asesinatos. Hay un promedio de un asesinato por hora en Ecuador. ¿Y qué va a hacer entonces, Ramiro? ¿Le va a echar las culpas otra vez al correísmo? ¿Va a hacer como sucedió la vuelta pasada, que 10 días antes, no digo él, pero digo lo que es la institucionalidad oligárquica, de matar a un candidato como fue Villavicencio para echar justamente la culpa al correísmo? ¿Cómo calmar tú, como defensor del pueblo, que el pueblo de aquí, por las 3 semanas que faltan, no tiene otra cosa que esperar que este señor haga trampa, haga fraude, haga cualquier cosa para a cualquier precio gane? ¿Cómo calmar las aguas? Sí, lo que tú dices son los ejemplos concretos que han ocurrido y en donde se nos presenta la desgracia, digamos, de que las instituciones no tienen, porque no han querido tener, la facultad de control sobre las decisiones del presidente. Lo que tú has mencionado es exacto. Una de las mayores vergüenzas, lo tendría que denominar así, es encontrarnos con un presidente que está obligado por la normativa legal a presentar una licencia de su cargo para poder participar como candidato, pero no quiso hacerlo, sencillamente no quiso hacerlo. Hubiese implicado que encargue la presidencia a la señora Verónica Abad, que es su vicepresidenta elegida por el pueblo ecuatoriano en las anteriores elecciones, pero como él no quería encargar la presidencia, nombró a dos vicepresidentas por decreto ejecutivo. Y este nombramiento de estas vicepresidentas se puso en conocimiento de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional específicamente indicó que el presidente no podía nombrar mediante decreto ejecutivo a otras personas para la vicepresidencia, pero se cayó, no dijo nada con respecto a que debía pedir licencia y que tenía que encargar la presidencia a la vicepresidenta actual, Verónica Abad. Esas son una de las ausencias que nos encontramos con los mecanismos de control. Entonces, en este momento, para afrontar la segunda vuelta electoral, claramente Noboa no solicita licencia, pero tampoco se encuentra obligado, sí éticamente, sí constitucionalmente, pero no obligado por el órgano de control, que es la Corte Constitucional, que debía haberle dicho la obligación de presentar licencia. Estas son cosas que nos van ocurriendo en el día a día. Otra que está pasando en este momento, ante el impacto que tuvo esta derecha oligárquica, que es como yo la llamo a quienes se encuentran en el poder, precisamente porque representan el poder económico y el poder político al mismo tiempo, esta derecha oligárquica, frente al impacto que tuvo por no haber alcanzado este triunfo que pensaba ilusamente que iban a tener en primera vuelta, pues se ha lanzado a denostar a su oposición para decir que los votos de la oposición vienen dados por los grupos organizados delincuenciales y que viene dado por el narcotráfico, intentando mostrar que serían quienes apoyan a la oposición, al Partido de la Revolución Ciudadana. A tal punto que pidieron, exigieron al Consejo Nacional Electoral de que se impida tomar fotografías de los votos al momento de la elección. El voto en Ecuador es secreto, pero muchas veces en el transcurso de todas las elecciones, mucha gente ha querido tomar la foto de su voto para mostrarla y para publicarla. De, de acuerdo a lo que está diciendo el gobierno y el Consejo Nacional Electoral, esto estaría ocurriendo porque las personas se verían obligadas a votar porque las estarían obligando los grupos organizados delincuenciales, lo cual, por supuesto, es una mentira absoluta. No hay ninguna demostración de esto. El Consejo Nacional Electoral no pudo fundamentar con hechos la decisión que ha tomado
Y sencillamente lo que se está preveyendo en Ecuador es que se impida el ingreso de las cámaras fotográficas para no poder registrar lo que ocurre al momento del conteo de los votos. Es decir, ahora tenemos un tufo de fraude que no sería raro por la actuación con la que han venido actuando el órgano electoral y muchas instituciones, pero ahora claramente aparece este tufo de fraude, puesto que las personas no podrían registrar el momento de las elecciones y el conteo de los votos. Estas son cosas que nos están pasando en el Ecuador y que por supuesto tienen directa relación con este nivel de autoritarismo del gobierno de Daniel Noboa con respecto a lo que está ocurriendo. Y lo que tú mencionabas también, me extiendo un minuto más, Jorge, con respecto a los mercenarios, esto nos cayó de sorpresa a todos, porque en primer lugar, el monopolio de la fuerza pública la tiene el Estado. Y el Estado y el gobierno ha fracasado absolutamente en el tiempo que ha estado Daniel Noboa al frente de la presidencia, también antes con el anterior presidente Guillermo Lazo, pero ha fracasado rotundamente en combatir a los grupos delincuenciales. El nivel de asesinatos en el Ecuador es altísimo, estamos por sobre los países más altos del mundo, ciertamente. Lo que tú decías es cierto, se produce un asesinato por hora en el Ecuador, es increíble, pero el gobierno ha fracasado en poder combatir esta situación y ahora nos ha dado la sorpresa de que lo que pretende es traer grupos privados, mercenarios, efectivamente una empresa que es la Blackwater, me parece, de este señor Prince, que tiene unos antecedentes terribles eh, al momento de actuar en diferentes partes del mundo, que lo prohíbe la Constitución, no solamente que lo prohíbe la Constitución, que está penado, es un delito penado actuar a través de mercenarios en el Ecuador con una pena de 10 a 13 años de reclusión, pero sin embargo el señor Noboa, el presidente Noboa, considera que la mejor idea es traer mercenarios, con todo el impacto que esto podría tener a nivel de derechos humanos, que ya en este momento es terrible lo que está pasando, y además vulnerando convenciones internacionales, porque Ecuador es parte de convenciones internacionales que impiden la utilización, financiamiento de mercenarios en el país. Ahora, Ramiro, para también aclarar un público que vive fuera del Ecuador, aquí como tú dices muy bien, la capacidad que tiene este señor en cuanto a dinero, estamos hablando del candidato presidente Noboa, hijo del hombre más rico, es ilimitada en cuanto a que, por ejemplo, se habla de 2 millones de dólares en redes sociales en donde no está controlado la cantidad de dinero, además de utilizar al Estado y a todas las instituciones, los medios hegemónicos también a su favor. Acá están tirando entonces esa retórica de que los votos de quienes van a votar contra él, es decir, en este caso va a ser a favor de la candidata Luisa González del correísmo o de la Revolución Ciudadana, son votos que son apoyando al narcotráfico. Esto es importante que tú nos ayudes también a aclarar. Acá estamos hablando que este señor candidato presidente pertenece al Grupo Económico Noboa. El Grupo Económico Noboa es el principal exportador de bananas del Ecuador. Las bananas del Ecuador, misteriosamente, por ponerlo de una manera diplomática, están llegando sí o sí a Europa un cargamento atrás del otro y contienen droga, contienen cocaína. Hay dos puertos por donde salen las bananas del Ecuador, que coinciden que es el grupo económico más importante, que los puertos, por lo menos la denuncia, es que están controlados por la familia Noboa. Casi como que se cae de su peso la conclusión. Entonces, esa conclusión nadie la pone en tela de juicio en estos medios hegemónicos. Esto no se denuncia, esto no toma en el centro del debate quién en realidad está al servicio del narcotráfico, si son los votos que van a ir a favor de Luisa González o esta otra versión. Eso ahí nomás no te muestra que la cancha está más que inclinada, Ramiro. Por supuesto que sí. Los medios hegemónicos tradicionales en el Ecuador
han jugado un rol de apoyo incondicional al gobierno de Daniel Noboa. Cualquier noticia que pueda tener un impacto negativo en su gobierno está vetado en los medios hegemónicos en el Ecuador. No existen pronunciamientos, no existen editoriales con respecto a esta situación. Así que la ciudadanía se vuelca pues a encontrar otro tipo de información que muchas veces la encuentra en las redes sociales, pero como tú decías, también las redes sociales ahora en campaña electoral inundada pues con una serie de trolls y de publicidad a favor de Noboa. Es decir, acá en el Ecuador hay que ser un investigador y hay que ser muy inteligente al momento de intentar encontrar toda esta información que está alrededor. Pero en contexto, con respecto a lo que tú decías, Jorge, en contexto, en este momento el Ecuador y desde hace algunos años efectivamente ha sido tomado por los narcos, digamos, por los grupos organizados que lucran y viven de la droga, ¿no? Y esto ha llegado al Ecuador, se dice que ahora la droga que viene de Colombia y de Perú están saliendo a través de los puertos ecuatorianos. Por favor, entendamos que el Ecuador es un país territorialmente pequeño, que no tenemos muchos puertos como para exportar la droga, ¿no? Y que esto podría ser fácilmente controlado o controlado con efectividad si es que hubiese la voluntad política. Pero una de las unidades que debería tener el control específicamente del lavado de activos, que es la unidad de análisis financiero, fue desmantelada hace algunos años al punto de dejarle únicamente con la cabeza de la autoridad y un par de personas más. Es decir, la unidad que controla la situación financiera en el Ecuador ha sido absolutamente desmantelada. Y por eso nosotros podemos ver que existe un lavado de activos inmenso. ¿Y en dónde se lava el dinero? Se lava en el sistema financiero ecuatoriano, sin control. Se está hablando de que hay un lavado de 5.000 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano y que no tiene ningún tipo de control. Sí, lo que se hizo en el Estado ecuatoriano es debilitar las instituciones, se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad, se rebajó presupuesto para la fuerza pública, para las Fuerzas Armadas y para la policía. Han existido varios negociados alrededor de los bienes que se tiene que dotar a la fuerza pública. Se eliminó el Ministerio de Justicia en Ecuador, se debilitó a esta unidad financiera y lo que estamos teniendo es pues un problema terrible de control de territorio de grupos organizados que realizan el narcotráfico y con esta situación que tú mencionas, sin control con respecto a los puertos, y nosotros podemos ver las quejas que se producen en Europa en el sentido de que los bienes de exportación, principalmente el banano, como tú mencionabas, la familia del presidente Daniel Noboa se dedica a la exportación de banano, muchos de estos productos en sus cajas están llegando con productos de droga sin control alguno. Pero esto, políticamente hablando, se está tratando de imputar a quien no tiene el control del gobierno, a la Revolución Ciudadana, que dejó de ser gobierno hace 9 años, que no tienen ningún control de gobierno, pero se está tratando de imputar a ellos esta situación delincuencial y esto se lo hace con los medios de comunicación que se prestan a este juego, pues para mostrar al lado opositor como que tuviese estos vínculos. Estamos viviendo, y es verdad, Jorge, estamos viviendo signos peligrosísimos de tener una narcopolítica y un narcoestado sin control alguno y necesitamos pues tener respuestas concretas sobre esta situación que el gobierno de Daniel Noboa no las está ofreciendo. Ramiro, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ramiro Rivadeneira, ex defensor del pueblo directamente desde Quito, cuando faltan apenas 3 semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Ramiro Rivadeneira directamente desde Quito. Ramiro, ex defensor del pueblo. Estamos hablando de Ecuador cuando faltan apenas 3 semanas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Acá estamos hablando también, Ramiro, de que habrá un único debate presidencial y oficialmente al día siguiente empieza la campaña electoral. ¿Ese debate podría tener algún tipo de impacto? Hoy conocimos las reglas del debate y la verdad es que frente a algunas cosas nos caemos de espaldas. Hay preguntas en el debate, las reglas que se han impuesto en el debate, hay preguntas en donde los candidatos tienen que contestar con un sí o con un no, sin poder argumentar por qué. Nosotros podemos entender que esto en un debate es inaudito. Lo que queremos es precisamente oír a los candidatos y no sencillamente contestar con un sí o con un no. Y esto está ocurriendo porque si las personas pudieran seguir los pronunciamientos públicos del presidente Daniel Noboa, se van a dar cuenta fácilmente que es una persona que no puede sostener un diálogo público, que le cuesta absolutamente hablar en público y concatenar las ideas para fundamentar un discurso. Y claramente, nuevamente, se está intentando favorecer a las reglas del debate, pues para beneficiar al candidato Daniel Noboa. Hay respuestas que se tienen que dar en 1 minuto y réplicas que se tienen que dar en 15 segundos. Esto frente a un debate es imposible. Nosotros lo que queremos como ciudadanía, el pueblo, es escuchar las expresiones, escuchar los fundamentos de los candidatos, pero lamentablemente nos están limitando la posibilidad de tener un debate sostenido. Que esto pueda cambiar a los indecisos para la votación en las próximas elecciones, bueno, sin duda que puede ser así. Habrá personas que todavía están indecisas, aunque a mí me parece, personalmente, conforme fue la votación en primera vuelta, en donde claramente hubo una polarización de votos a favor de los dos candidatos, el de la derecha oligárquica y el que representa la Revolución Ciudadana, identificada pues con el progresismo, conforme ocurrió en la época de su presidente Rafael Correa, que era el presidente de la Revolución Ciudadana durante 10 años. Hay una clara manifestación de las diferencias de gobierno entre estos dos partidos. A mí me parece específicamente que lo que se nos está presentando para las futuras elecciones es ya un escenario de decisión. Hay encuestas que están manifestando, más allá de por quién la persona ejercería el voto, nos dan otras señales. Por ejemplo, una que dice por quién no votarían nunca. Y el 52% de las encuestas nos dicen que hay personas que nunca votarían por Daniel Noboa. Y esto en su momento ya ocurrió con otros candidatos en el país. Cuando tenían un techo que sobrepasaba pues la posibilidad de votación, estas personas perdieron. Así que las encuestas nos están diciendo específicamente, miradas en contexto, que el gobierno de Daniel Noboa no tiene posibilidades reales de ganar, más allá de que, y tengo que decirlo así abiertamente, más allá de que pueda existir un fraude, que en el Ecuador, por los signos que se han dado, tendríamos que lamentar y no sería raro de que ocurra porque este gobierno y el presidente Daniel Noboa ha dado muestras de que se pasa por encima de la Constitución, por encima de la ley, gobierna a punto de decretos, no respeta las instituciones y está dispuesto a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder. Ramiro Rivadeneira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias también, Jorge, por la entrevista.